Buenas, hoy en el Set Atlántico pues tenemos dos recientes medallistas en el Campeonato de España de Bateles con Chapela, Sergio Fernández, el patrón, y Aarón Alonso. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, contarme un poquito, que venir de una medalla en el Campeonato de España, eso siempre sienta bien, ¿no? Sí. Contarme un poquito, ¿cómo fue? Fue bastante emotivo, todo el proceso de territorial, el gallego y el de España. Las 3 semanas fueron muy intensas y claro, el final yo no me lo podía creer, vaya, cuando acabamos la regata. Bueno, Aarón, cuéntame, ¿cómo es? La verdad que fue una regata dura, la verdad estuvo muy igualada hasta el final, en la que al final pudimos llevarnos esa medalla de plata que para nosotros, sobre todo para mí, me sabe a un oro, me sabe a gloria, ya que llevo muchos años detrás intentando conseguirla y desde pequeño dije que quería conseguir la medalla en el Campeonato de España. Y bueno, también nos sirvió para quitarnos ese mal sabor de boca que tuvimos en el Campeonato Gallego, en el que tuvimos el 3er puesto, y hasta el último momento no íbamos a saber si íbamos a poder participar en el Campeonato de España. Y nada, ahora disfrutarlo. ¿Cómo fue un poco allí? Porque ese campo de regatas siempre sabemos que es difícil, ¿no? Que hay mucha corriente y tal, a veces condiciona. Contarme un poco cómo fue. Un poco, no sabemos bien cómo iba a ser el tiempo, tuvimos la previsión de que igual podía llover y tal, y veíamos con un poco yo por lo menos, algo de miedo, ¿no? Porque ya tenemos una experiencia en un campo con lluvia y con viento y todo. Pero al final bastante bien, fueron regatas bastante rápidas, donde la corriente influyó poco, no llovió casi nada, y pues una regata bastante limpia y muy divertida, la verdad. ¿Tú cómo viste? ¿Se notó algo o más o menos? Bueno, por lo que decía el entrenador, que contaba con esa experiencia en ese campo, había un poco de diferencia de calles, pero realmente no había mucha diferencia. Entonces, de hecho, un día fuimos por una calle y otro día fuimos por la otra, y al final el resultado más o menos fue el mismo. No había gran diferencia. Bueno, ¿y cómo es plantarse allí y ver los dos muelles llenos allí, que hay la gente tan cerca? Supongo que es una experiencia, ¿no? Sí, la verdad que yo estaba un poco nervioso antes de la salida, ver ahí a toda la gente animándote, a los demás chavales, y pues al final hay que mantener la calma y salir a darlo todo, como si fuera una regata más. Sergio, no sé si tú lo notas más, porque el patrón al final es el que tiene que estar un poco a todo, ¿no? Sí, bueno, yo es que me pongo nervioso antes de cada regata, es una cosa mía, pero es dar la salida y se va todo, ya te centras en tu bote, en el que tienes al lado, en mi caso en las boyas, ¿no? Y sí, la sensación no fue muy diferente a como sería otra regata, porque eso es el calentamiento, los nervios de antes, de la salida, ves a los rivales que entran a tu lado y todo. Y aunque bueno, sean equipos vascos o equipos que anden mucho, al final no dejan de ser remeros como tú, que han entrenado, que están para estar ahí, y todo el mundo puede con todo, ¿no? Es decir, vas ahí, haces tu trabajo y has entrenado para eso. Bueno, contarme un poco, porque habláis antes de que el campeonato gallego, que este año coincidió que entró una borrasca y fue difícil para todos. Y aparte de una temporada que estuvisteis con Meira, una de estas temporadas que los que lo vemos como aficionados es cojonudo, pero para vosotros supongo que será difícil. La verdad que sí, estuvo bastante emocionante la temporada, fue un duelo cara a cara y nosotros en el territorial nos la llevamos y ellos en el gallego al final tuvieron un poquito más de suerte, quizá la calle les acompañó y fueron capaces de ganarnos, y al fin y al cabo luego a la hora de la verdad les ganamos. Fue lo que más nos gustó. Supongo que mantener la temporada así siempre obliga a daros un poquito más si cabe, ¿no? Al final te ayuda, luego al estar luchando todas las regatas, a la hora de la verdad tienes ese punto de que estás acostumbrado a tener a alguien al lado todo el rato. ¿Tú cómo vives como patrón? Ahí sí que tienes nervios, se ve mucho. Porque al final es eso, dice mi compañero, que al ir tan pegados, tan uno a la par del otro, un error ya claro, puede ser un segundo, y yo tuve un equipo de la talla de Meira que no da su brazo a torcer. En mi caso en las boyas, ¿no? Pues había que ajustarlas mucho más, y pensando en campeonatos y es a lo mejor una regata,
puedes afinar un poco más, puedes ver lo que falla. En el campeonato tienes que hacer tu trabajo y que salga bien. Cuando subes encima de un batel, una trainera, ¿tú cuando ves, hostia, este batel se ve bien, se ve que anda bien? Pues, hombre, normalmente el entrenador suele llevar un reloj que nos va marcando el ritmo y todo. Entonces, según los números que nos marque, pues ya vemos que es el batelano o no. Pero de sensación, a mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, el batel, los 4 van entrando y saliendo iguales, con una pasada limpia por el agua. Sobre todo cuando sueltas la pala del agua y dejas andar el barco, que navega un par de metros. Cuando las hogueras me pasan, los hoyos que dejan las palas me pasan y veo que quedan más atrás, dices tú, el barco va navegando. Tú esas cosas se entera uno menos, ¿no? Sí, bueno. Solo pienso ir cómodo y si mi sensación es que voy cómodo y la palada va estirando, pues eso quiere decir que el barco va navegando bastante bien y confiar en los demás. Bueno, cuenta un poco, ¿cómo fue este año montar el batel? Que Juan es muy exigente y supongo que, bueno, haría sus pruebas, ¿no? Os tendría varios ahí. Sí, bueno. Hizo sus pruebas, luego apostó por un equipo y poco a poco fue machacando y confió en nosotros hasta el final y al final tuvo su fruto. Supongo que estar con 20 años, poder competir en esto, te da un plus porque a lo mejor en la trainera no es tan fácil poder entrar, ¿no? Sí. Bueno. Estáis en ello. Sí, estamos en ello, pero y supongo que me refiero a que a veces se hace difícil, ¿no? El pasar de juveniles y tener... Hay una gran diferencia en pasar de juvenil a senior y al final eso se nota. Al final este deporte, cuanto más pasan los años, más fuerte te ves y el cuerpo va madurando. Es decir, no es lo mismo tener 19 que tener 28 años, 30, que al final ya eres un hombre bien hecho, formado y todo. Bueno, hay que intentarlo. Sí, pero en batel, para la gente no entienda, ser ligero sí que ayuda mucho. En la trainera mejor ayuda menos, ¿no? Exacto. La trainera es un barco ya más grande, que puede entrar gente con más peso, con más potencia, pero siempre hay que tener algún sitio para algún ligero y hay que estar ahí para ganárselo. Intentar meterse, no queda otra. Pero bueno, lo que te decía yo es que al final la gente que a lo mejor los 2-3 primeros años que os puede costar un poco más, Sí. Es ser competitivos en batel y tal, ya os da un aliciente, ¿no? Sí. Y hablando de la trainera, Sergio, ¿cómo la ves? Bueno, la veo bastante bien. Me decía Aaron, tenemos gente bastante potente, que entrena todos los días y están comprometidos. Entonces la apuesta para esta temporada es muy buena y apuntamos alto, igual que en la temporada pasada, pero esta vez pues un giro de tuerca más. Intentamos ganar la liga y meternos en la concha, que es el objetivo que nos planteó el entrenador desde el primer día. Lo te voy a decir directamente, ¿no? Apostáis por intentar pelear por ganar, ¿no? Claro, sí. Viendo que el año pasado entramos en la Liga A, siendo, antes de llegar a Juan, pues peleando por los últimos puestos en la B y tal, siempre te da un poco de miedo verte peleando con equipos a los que crees que están por encima tuya. Pero hemos demostrado que nada más lejos de la realidad, ¿no? Que nosotros también podemos competir, que estamos mejor que nunca y que vamos a ir a por todas. Pasas del batel, que al final vas agachado, 4 y tal, a trainera, que ya una cosa seria, y supongo que los días de mar, ¿no? son los más complicados para ti. Sí, bueno, yo los días de tierra más o menos entreno como el resto de mis compañeros, a lo mejor no le doy tanto al ergómetro, pues porque a mí no es tan necesario, pero sí es cierto que los días de mar de trainera se hacen más llevaderos, porque en el batel, la trainerilla, por ejemplo, el ir de rodillas, castigas mucho las piernas, los tobillos, es una posición incómoda, aparte del suelo, el batel es duro, aunque metas una esponja y dos rodilleras, tantos días, tanto tiempo en postura, se te hace incómodo. La trainera vas de pie, aunque sea un poco más físico, porque el barco es más grande, siempre vas algo más cómodo de postura y en general. Uno como se mete a patrón, que siempre es raro, porque al final eres el raro, ¿no? Pues es simplemente ser el más pequeño. Tienes también que tener un poco de alma de patrón, porque necesitas unas cualidades no tanto físicas, sino más psicológicas. Pero me acuerdo cuando llegué allí hace 6 años,
me vieron un chaval de 17 años, metro y medio, con 47 kilos, y dijeron, pues, tu patrón, me pusieron ahí el primer día, y ahí seguí. Poco más crecí, pero que lo bueno es eso, de unas condiciones que no sería tan bueno de remero como de patrón, claro, físicamente. Es ver eso, ¿no? Tú aprovecharlo también, ¿no? Decir, bueno, pues intentaré hacerlo bien en esto, ¿no? Gente con mi edad, más de niño, ¿no? Que pega el estirón, ¿no? Yo lo pegué, pero igual va más progresivo, pero no... Por ahora tengo las condiciones óptimas para ser patrón y ahí seguiré hasta que me dé el cuerpo. Hablando con él me decía eso, que un remero tarda en formarse, un patrón lo que tarda es en coger la experiencia, sobre todo ahora en trainera, los días de mar difícil, de mal tiempo, los días de mar abierto, ¿no? Eso es lo más complicado, ¿no? Sí, porque un patrón, aparte, bueno, tener un físico necesario para poder llevar el barco, es un barco de 12 metros con 13 personas a bordo, que el mar hace muchísima fuerza, también necesitas saber qué hacer en cada situación, claro. Cómo saber llevar a la gente, saber qué pedirles, cómo reaccionar en ciertos momentos, y eso es lo que no puedes entrenar en tierra, lo que tienes que, con regatas, con entrenos, a base de cagarla. Yo te voy a decir, Aarón, que yo la tengo cagado bastante, y aún sé que aún me falta, pero es un patrón se forma en días de entreno de mar. Y justo lo que te decía, con la presión añadida de que un remero puede fallar una palada y bueno, se ve poco y tal. Un patrón como la líe un poco, lo va a ver todo el mundo, ¿no? Lo van a señalar. Un fallo de un patrón, el más leve es que se te vaya un poco el barco, y eso ya puede suponer que pierdas la ola, pierdas la inercia, y el que si vas peleando con otro rival, se te vaya. Y 1 segundo o 2 segundos no lo recuperas fácil si te pasa algo así. Tú cuéntanos, ¿cómo entraste en esto de remo? Bueno, yo antes jugaba al fútbol, estaba un poco aburrido y a mí siempre me gustó esto del mar, ¿no? Y al final dije, pues voy a ir a probar. Fue a probar un par de semanas y dije, esto es lo mío, yo quiero disfrutar de este deporte, quiero ganar, quiero estar ahí en la pelea por todo, y pues después de 7 años sigo aquí disfrutando como si fuera el primer día. Pasas de jugar a fútbol que lo conoce todo el mundo, a remo, que bueno, lo conocemos un poco algunos, ¿eh? Pero al final, para mí el remo es una familia. Vas ahí, al principio no te conoce nada, no conoces nada, y todo el mundo te ayuda, te intenta explicar cómo va y te recogen con las manos abiertas. Para mí eso fue lo mejor desde que llegué. Formar una familia, un grupo de amigos, una piña que está para todo, y al final no solo es ir a sufrir, es hacer un grupo con el que puedes hacer de todo fuera del remo. Lo te iba a decir, este año sois unos cuantos jóvenes y también muchos veteranos que ya saben mucho de eso. ¿Cómo se conjuga eso un poco? Sí, bueno, desde el primer momento hubo un gran grupo, la verdad. Nosotros, los más jóvenes, siempre intentamos aprender lo más que podemos de esta gente veterana. Ellos mismos llegaron allí y nos dieron cañas desde un principio, y nosotros nos hemos recibido con los brazos abiertos e intentando aprender lo máximo que podemos de ellos. Al final estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Bueno, cuéntame un poquito cómo es una semana de entrenamientos, para que la gente no sepa, conozca un poco lo que entrenáis, que es mucho. Ahora más o menos ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero al principio se nos hizo duro el cambio de entrenador y bueno, esto constamos de... Entrenamos 6 días a la semana, normalmente solemos descansar los jueves, y luego pues tenemos 4 días o 3 días a la semana de gimnasio y ergómetro, y luego el fin de semana y los viernes normalmente solemos ir al agua a disfrutar y a hacer lo que más nos gusta, ¿no? Al final entrenar en tierra es muy duro. Con el ergómetro y tal. Sí, el ergómetro no me gusta nada, para que ser sincero, para mí es lo peor. Sí, porque siempre hay los enamorados, ¿no? Hay gente que le encanta, pero no sé, a mí no me llama nada. Tú que lo ves sufrir allí mucho, ¿no? Yo entre los ergómetros también me tengo comido, y es lo que dice él, es como estar 20 minutos, media hora, o 1 hora, hay gente que está muchísimo tiempo viendo una pantallita con números, que ves el tiempo que no baja, los metros que suben muy poco, te revientas. No es una forma agradable de entrenar, pero es lo que hay que hacerlo. Otra. Bueno, Sergio y Aarón, felicidades por esa plata y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.